Muy buenas alumnos, aquí Brick Kimblad una vez más para hablar de química y hoy vamos a resolver el examen de selectividad de 2017 de Andalucía, junio, opción A. Así que sin más dilación vamos a pasar a los ejercicios. La cuestión 1 básicamente es de formulación. Como veis tenemos 6 compuestos distintos y nos dicen, pues en este caso que demos la fórmula y aquí que demos el nombre. Vamos a empezar por los primeros. Peróxido de sodio sería Na2O2. Recordad que los peróxidos son el grupo O2, 2-, y que al terminar de formularlo nunca se pueden quitar los subíndices. Siempre tiene que acabar habiendo un O2 si estamos hablando de peróxidos. Cromato de plata. En este caso el cromato proviene del ácido crómico, que como ya sabemos pues tenemos que formularlo HCrO, y cuando decimos crómico en el caso del cromo estamos hablando de la valencia más 6. Entonces en este caso tendríamos que poner en el hidrógeno un 2, 2 y 6 dan 8, y para ajustarlo con el hidrógeno que tiene una valencia de menos 2 tenemos que poner 4. Entonces el cromato, el ion cromato, será CrO4 con 2 cargas negativas, ya que tenemos que quitar 2 protones. Ahora le vamos a añadir la plata es Ag+, intercambiamos estos valores y nos quedaría Ag2CrO4. Etanamida es un compuesto orgánico y como partimos de etan estamos hablando de 2 átomos de carbono, C, y nos dice que es amida, y una amida es ese grupo funcional que es como un ácido carboxílico, digamos, pero que en lugar de un OH tiene NH2. Entonces la estructura sería CH3CONH2, y si lo queréis escribir pues todo seguido, CH3CONH2. Pues pasamos a la nomenclatura. Aquí tenemos una sal binaria que se formularía como diyoduro de zinc o también yoduro de zinc 2. Y aquí tenemos esta fórmula que yo realmente la he copiado tal cual me venía en el enunciado y no sé si en el examen de selectividad también se habrían equivocado y lo habrían puesto así o si realmente se han equivocado al copiar, pero esto está mal escrito y lo correcto sería de esta manera, H2SO3. Simplemente cambiar de posición el 2, pero lo he querido dejar tal cual estaba en el enunciado que he leído yo, por si acaso fuera una errata real del examen de selectividad. Suponiendo que la errata la hayan tenido al copiar aquí el examen, vamos a resolver esto. Estamos hablando de un ácido oxoácido, ya que tenemos oxígenos. Entonces lo que tenemos que ver aquí es qué valencia tiene el azufre. El hidrógeno ya sabemos que tiene +1, el oxígeno -2, entonces resolvemos. 2 positivas, aquí 6 negativas, y para que cuadre, para que todo esto sumase 0, el azufre tendría que tener +4. Cuando el azufre tiene +4, está yendo con la segunda menor, por lo tanto sería ácido sulfuroso. Y si utilizáramos la nomenclatura de hidrógeno, esto sería dihidrógeno trióxido sulfato. En esta molécula de aquí tenemos un átomo de carbono, esto es una molécula orgánica, por lo tanto al tener un átomo de carbono estaríamos hablando de metano. Y como tenemos 3 átomos de cloro sería triclorometano. Pero ¿qué pasa? Que normalmente el triclorometano es una molécula que se conoce como cloroformo. Así que aquí tenemos resuelta la cuestión 1, pasamos a la cuestión 2. Bien, pues en la segunda cuestión tenemos 3 átomos A, B y C, cada uno con su configuración electrónica, que la tenéis aquí en la pizarra, y tenemos 3 apartados. En el primero nos dicen que identifiquemos qué átomo es A y qué átomo es C. Y luego en el apartado B nos dan una serie de energías de ionización y nos dicen que asignemos estas energías de ionizaciones a cada uno de los átomos. En el apartado C es prácticamente lo mismo, pero en lugar de energía de ionización con radios atómicos. Nos dicen que digamos cuál es más grande y cuál más pequeño.
Entonces para esto vamos a tirar de la tabla periódica. Aunque la tabla periódica en los exámenes de selectividad no venga con tantos datos como esta que he hecho yo, vienen representados los átomos y tenemos que saber ciertas cosas. Aquí el elemento A tiene esta configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y entonces lo que vamos a hacer es buscar este 3p6 en la tabla periódica. 3p6 caería en la siguiente posición: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Es decir, que este átomo de aquí, el A, correspondería a este elemento, que es el argón. Y C, que es el que nos preguntan, acaba en 3s2. El 3s2 caería aquí: 1s2, 2s2, 3s2. El magnesio. Y aunque no nos lo pidan, vamos a mirar también qué elemento es B para seguir con los siguientes apartados. B, como veis, es 4s1, así que tenemos que venir aquí y buscarlo. 4s1 sería 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, el potasio. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es resolver los apartados B y C. La energía de ionización es la energía que hay que aplicar a un átomo para quitarle un electrón en fase gaseosa. Y esa energía de ionización crece de abajo hacia arriba y de arriba hacia la derecha. Y fijaos que tenemos tres átomos. Por un lado el argón, que cae aquí. Por otro lado el potasio, que cae aquí. Y el magnesio, que cae aquí. Entonces, siguiendo ese mismo orden, vamos a determinar, por lo tanto, que el potasio es el que menos energía de ionización tiene, luego vendría el magnesio y finalmente vendría el argón. Es decir, que esta energía de ionización, que es la menor, corresponde al potasio, que es este de aquí, y es el átomo B. Entonces, al átomo B le corresponderían 419 como energía de ionización. 735 es la siguiente de las energías de ionización y corresponde a este de aquí, que es el magnesio. Por lo tanto, el magnesio, que es C, tiene una energía de ionización de 735. Y finalmente, ya por descarte, 1527, que es la más grande, corresponde al A, que es el argón. Y aquí tenemos la solución del apartado B, pero vamos a hacer también el apartado C justo aquí también. Los radios atómicos crecen justo al revés de la energía de ionización. Los radios atómicos crecen hacia allí y hacia abajo. Entonces, cuanto más hacia abajo y más hacia la izquierda esté el átomo, más grande será. Entonces, este de aquí, que es el radio más pequeño, corresponderá al átomo que esté más hacia la derecha y más hacia arriba, que es el átomo A, el argón. Entonces, este átomo va a tener un radio de 97. 160, que es el siguiente valor, va a ser el intermedio y va a corresponder al magnesio, que sería el átomo C. Entonces, C tiene un radio de 160. Y ya por descarte, el más grande será el potasio con 235. Recordad que esto es la energía de ionización y estos son los radios. Y así se resolvería este ejercicio, la cuestión número 2. Bien, pues aquí tenemos los tres apartados de este ejercicio que básicamente nos están preguntando cuáles de estos procesos se van a dar. Nos preguntan si el magnesio sólido es capaz de desplazar al plomo 2+ en disolución acuosa. Nos preguntan si el estaño sólido reaccionará con ácido clorhídrico 1 molar disolviéndose y nos preguntan si el sulfato oxidará a estaño 2+ dando estaño 4+ en medio ácido. También nos dan los datos de potencial electroquímico, que no los pongo aquí por falta de espacio. Pero bueno, si habéis copiado el enunciado que os he puesto antes, seguramente los tengáis delante vuestra. Así que vamos a resolver este ejercicio. Empezamos por el apartado A. La reacción que se tendría que dar es la siguiente: que el magnesio se oxidara a magnesio 2+, liberando 2 electrones, y por otro lado que el plomo 2+ se reduzca a plomo, recibiendo por su lado 2 electrones. Entonces vamos a ver el potencial que queda de estas dos semirreacciones. El potencial de reducción del magnesio 2+ a magnesio es menos 2,356, así que como la reacción aquí está invertida, vamos a ponerlo en positivo, 2,356 voltios. Y el potencial de reducción del plomo es menos 0,125 voltios. Por lo tanto, ya directamente al sumar estos dos valores, ya que 2,356 es bastante mayor en valor absoluto que este, nos dará un resultado positivo. Así que el apartado A es una reacción que va a suceder, se va a poder dar espontáneamente. A
sucederá. Pasamos al apartado B. En este caso la reacción sería estaño, que pasará a estaño 2+, disolviéndose y liberando 2 electrones. Y por otro lado tenemos el hidrógeno, que pasa de hidrógeno más a hidrógeno gas. Necesitaríamos 2 hidrógenos y 2 electrones para este proceso. Entonces vamos a ver el potencial de cada una de estas. El potencial de reducción del estaño 2+ a estaño es menos 0,137, pero como está al revés, esto es una oxidación, vamos a poner en positivo 0,137 voltios. Y el potencial de reducción del hidrógeno, además hablando de una disolución 1 molar, es el potencial 0 voltios. Entonces, si sumamos un número positivo y otro número que es 0, nos va a dar un valor positivo. Así que esta reacción, en el caso B, se nos va a dar. Pasamos pues al apartado C y vamos a ver qué pasa. Dice que si el sulfato oxidará el estaño a estaño 4+. Bueno, pues vamos a poner el sulfato. Si está oxidando, el sulfato se tendrá que reducir. Si tenéis dudas acerca de a qué se reduce, podéis mirar en vuestros datos que precisamente el potencial de reducción que os dan es de SO4 a SO2, así que el sulfato se va a reducir a SO2. Ahora ajustamos esto rápidamente y vamos a la reacción de oxidación. El estaño 2+ se va a oxidar a estaño 4+, liberando 2 electrones. Los potenciales de cada reacción son la reducción del sulfato con un potencial de 0,170 voltios y el potencial de reducción del estaño es 0,154, pero como esta reacción está invertida vamos a poner menos 0,154. Y aquí tenemos un número positivo que le vamos a sumar un número negativo, pero es menor en valor absoluto, así que de nuevo aquí nos va a salir un número mayor que 0 y por lo tanto esta reacción también se nos va a dar. Así que en este ejercicio los 3 apartados son reacciones que sucederán. Pasamos al siguiente. Bien, pues estamos enfrente de la cuarta cuestión, que es básicamente una pregunta de orgánica. Tenemos la siguiente molécula, que es el 2-butanol, y nos dicen que si presenta isomería óptica, que digamos un isómero de posición y de función, y que digamos un alqueno de partida para obtener este alcohol a través de una adición. Bien, pues vamos a escribir esta estructura de una forma un poco más desarrollada. Esta sería la misma estructura que lo que estáis viendo ahí arriba, CH3, CH2, este carbono que tiene un hidrógeno y un OH y CH3. Para saber si hay isomería óptica o no, tenemos que mirar a ver si hay algún carbono que tenga 4 sustituyentes diferentes. En este caso, este carbono de aquí, el que estoy encuadrando, tiene por un lado un metilo, por otro lado un etilo, por aquí un hidrógeno y por aquí un OH. Son 4 sustituyentes distintos. Entonces, esta molécula va a presentar isomería óptica y va a tener el centro quiral en este carbono. Así que, ¿presenta isomería óptica? Sí. Apartado A resuelto. B. Indica un isómero de posición y un isómero de función. Aquí hay un poco de truquillo, ¿vale? Es muy tentador coger este OH y ponerlo aquí, ¿vale? Y tener el isómero en el carbono de al lado, pero eso no es correcto. Y básicamente no es correcto porque si ponemos el OH en esta posición, la nomenclatura empezaría por este lado y la molécula es exactamente la misma. Así que el único isómero de posición que tiene esta cadena sería el siguiente: CH3, CH2, 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 OH. Aquí lo que hemos hecho ha sido llevar el OH de un carbono de los centrales al extremo. El isómero de función sería cambiar la función de un alcohol, por ejemplo, por la de un éter. Y podríamos hacer un isómero de función como CH3, CH2 o CH2, CH3. Esta molécula de aquí es un isómero de nuevo de la primera, en la cual tenemos un cambio de funcionalidad. Hemos pasado de un alcohol a un éter. Y ahora nos preguntan en el apartado C que digamos un alqueno del cual obtendríamos este alcohol a partir de una adición. Bien, pues este apartado realmente tiene 2 soluciones, aunque bajo mi punto de vista una es más correcta que la otra. Este alcohol debe venir de un alqueno y los únicos 2 alquenos que tendríamos posibles en esta cadena serían los siguientes: el alqueno en medio con sus correspondientes hidrógenos o el alqueno en una punta.
¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos una adición de agua en medio ácido de cualquiera de estas dos moléculas, en este caso vamos a protonar el doble enlace y meter el agua en la posición del carbono número 2, indiferentemente de cuál sea el lado. Sin embargo, en este lado de aquí, si protonamos y metemos agua, ¿qué va a pasar? Que por la regla de Markovnikov el agua va a venir a parar a este carbono de aquí. Es decir, en los dos casos vamos a tener el OH en sustitución en el carbono secundario. En esta molécula de aquí, porque es exactamente igual que entre en un carbono o en el otro, y en este caso de aquí porque está preferenciado este lado por la regla de Markovnikov. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues si yo fuera el examinador daría por buena cualquiera de las dos. Sin embargo, también es verdad que esta de aquí es más indiscutible, que lo que se va a producir es el alcohol en posición secundaria, ya que es la única posibilidad que hay. Así que tal y como os digo, pues esto ya depende un poco del evaluador, pero lo más seguro es que os dieran cualquiera de las dos por buenas. Bueno, se acabaron las cuestiones, pasamos ahora a los problemas. Muy bien, pues aquí tenemos los datos del ejercicio y ahí a la derecha lo que nos preguntan. Tenemos hidrógeno y CO2 para dar agua y monóxido de carbono, todo ello en equilibrio, con una constante de 440 a una temperatura de 200 Kelvin. Y nos preguntan en el apartado A que qué concentración habrá en el equilibrio si añadimos un mol de hidrógeno y un mol de CO2 en un volumen de 4,68 litros. Y en el apartado B nos preguntan la presión parcial de cada gas y la K sub P. Así que bueno, vamos a empezar a resolver. Por cierto, aquí esta K es K sub C. Comenzamos. Aquí tenemos un mol que nos dicen de hidrógeno y un mol de CO2. Partimos de 0 de agua y 0 de CO. Entonces, a lo largo de la reacción van a reaccionar menos X de hidrógeno, menos X de CO2, se formarán X de agua y X de CO. Entonces, en el equilibrio finalmente nos quedarán 1 menos X, 1 menos X, X y X. Y esto os recuerdo que estamos hablando de moles. Las concentraciones, en todo caso, serían estos moles divididos entre el volumen. 1 menos X entre 4,68. 1 menos X entre 4,68. X entre 4,68 y X entre 4,68. La expresión de la K sub C sería la concentración de CO por la concentración de agua entre la concentración de hidrógeno por la concentración de CO2. La concentración de CO y la de agua son la misma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner X entre 4,68 al cuadrado, porque es esto por esto, que es lo mismo que al cuadrado. Y en el denominador vamos a poner la concentración de hidrógeno por la de CO2, que como veis también es la misma, así que sería 1 menos X entre 4,68, todo esto al cuadrado. Entonces, a partir de aquí ya es pura matemática. Fijaos que 4,68 quedará al cuadrado y 4,68 también quedará al cuadrado, así que esto lo podríamos directamente obviar y nos quedará X al cuadrado entre 1 menos X al cuadrado. Y eso debe de dar 4,40. Y aquí lo que tenemos es una ecuación de segundo grado, que como no es el objetivo de este examen aprender a resolver ecuaciones de segundo grado, voy a dar los resultados y vamos a discutirlos. Los valores que nos dan son los siguientes, 1,91 y 0,67. Entonces, los dos valores son positivos, pero fijaos que x sub 1 es 1,91 y si fuera este valor, aquí, en este caso, nos daría una concentración negativa, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, este valor de aquí es el incorrecto y el correcto es 0,67. Entonces, cuando nos preguntan concentraciones en el equilibrio, tenemos que calcular estas. La concentración de hidrógeno va a ser, como estamos viendo, igual a la concentración de CO2 y va a ser igual a 1 menos 0,67 entre 4,68. Y para el agua y el CO sería H2O, la concentración de agua, igual a la concentración de CO, igual a 0,67 entre 4,68. 0,0705, 0,143 molar y molar.
Estos valores que tenemos aquí serían los resultados de las concentraciones del hidrógeno, del CO2, del agua y del CO. Así que realmente aquí tenemos resuelto ya el apartado A. Vamos a pasar al apartado B. Y veréis lo fácil que es, realmente no tiene mucho misterio. Para resolver el apartado B tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales, porque la presión por el volumen es igual a moles por R por T. Por lo tanto, si despejamos la presión, nos quedaría moles entre volumen por R por T, que es lo mismo que presión es igual a concentración por R por T. Entonces lo que tendremos que hacer es, para hallar la presión del hidrógeno y la del CO2, multiplicar esta concentración por R y por T. Y para hallar la presión de estos dos, pues multiplicar esta concentración por R y por T. Presión de hidrógeno va a ser igual a la presión de CO2, va a ser igual a 1,15 atmósferas. Y en el caso del agua y del CO, la presión del agua será igual a la presión del CO y serán 2,34 atmósferas. Pero también nos preguntan cuál será la K sub P, y recordad que la K sub P era igual a K sub C por RT elevado a la variación de moles de gas en la reacción. Fijaos que aquí tenemos un mol de gas, un mol de gas, un mol de gas y un mol de gas, por lo tanto la variación de moles será 0, este factor de aquí es 0 y la K sub P va a ser igual a la K sub C y va a ser igual a 440. Esto de aquí, resultados del apartado A. Y esto que tenemos aquí, resultado del apartado B. Resuelto, pasamos al siguiente problema. Bien, aquí tenemos los datos del último problema y fijaos que tenemos una disolución de hidróxido amónico 0,03 molar que nos dice que su grado de disociación es 0,024. Nos pide que calculemos el pH y la K sub B. Procedemos. El segundo apartado, por cierto, el B, no tiene nada que ver con el primero, así que lo dejamos para luego y vamos resolviendo este. La reacción de disociación del NH4OH sería la siguiente: NH4 más OH menos. Partimos de una concentración 0,03 molar. Aquí tenemos 0 y 0. Lo que varía sería precisamente 0,03 por el grado de disociación, 0,024, y lo que se forma, esto se pierde, por cierto, menos, y lo que se forma sería 0,03 por 0,024 y 0,03 por 0,024. Entonces, lo que tendremos en el equilibrio será 0,03 sacando factor común por 1 menos 0,024 y aquí 0,03 por 0,024 y lo mismo. Entonces, ¿cuál será la constante de basicidad? Pues será la concentración de NH4 por la de OH menos entre la concentración de NH4OH, que es esta de aquí. Bueno, ponemos NH4OH y ahora sustituimos 0,03 por 0,024 al cuadrado entre 0,03 por 1 menos 0,024. Y esto de aquí nos tiene que dar el siguiente valor: 1,77 por 10 elevado a menos 7. Y como ya sabéis, las constantes de acidez y de basicidad no tienen unidades. Así que el resultado es 1,77 por 10 elevado a menos 7. Y nos preguntan que cuál será el pH. Bueno, pues ya tenemos precisamente la concentración de OHs, que sería este valor de aquí. pH sería igual a 14 menos pOH, es decir, 14 menos el menos logaritmo de la concentración de OH menos. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar este valor por este, sustituirlo aquí y hacer este cálculo, y el resultado que nos da será el siguiente: 10,85. Apartado A resuelto, pasamos al B. Tenemos 100 mililitros de una disolución 0,03 molar de hidróxido sódico y nos dice que cuánto volumen de agua tendremos que añadir para que el pH sea 11,5. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular a qué concentración de OH corresponde este pH. El pOH será igual a 14 menos el pH, que sería entonces 14 menos 11,5. Y esto nos da 2,5.
Bien, entonces el pOH es 2,5, pues menos logaritmo de la concentración de OH menos es 2,5. De aquí despejamos, la concentración de OH menos será 10 elevado a menos 2,5 y esto da 3,16 por 10 elevado a menos 3 molar. Entonces ahora vamos a hacer pues la típica relación de diluciones. Sabemos que los moles de NaOH tiene que ser igual al principio, así que los moles 1 tiene que ser igual a los moles 2, por lo tanto la concentración 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Concentración inicial 0,03, por el volumen inicial 100 mililitros, y esto debe de dar la concentración 2, que es 3,16 por 10 elevado a menos 3 por el volumen 2. Como aquí estamos trabajando en mililitros, el volumen que nos va a dar como resultado va a ser también en mililitros. Así que despejamos el volumen 2 y nos daría 949,36 mililitros. Entonces el segundo volumen de la disolución tiene que ser 949,36, pero como ya partíamos de 100 mililitros, lo que tendremos que añadir es 949,36 menos los 100 que ya teníamos, 849,36 mililitros. Es el resultado del apartado B. Y hasta aquí queda este vídeo resolviendo este examen de selectividad. Yo espero que os haya quedado claro. Ya sabéis que hemos ido ligeramente rápido porque la idea es resumir todo el examen en un vídeo solo. La teoría la habéis tenido todo el rato arriba a la derecha en etiquetas. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda, de todos modos podéis ponérmela en comentarios o a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.